parece que ha costado salir un poquito ese dato, pero ya lo tenemos encima de la mesa y cumple exactamente las expectativas de los mercados financieros, con lo cual podemos esperar que no haya grandes movimientos, porque tal y lo que se esperaba es finalmente lo que ha ocurrido. 3,0% la inflación PCE en Estados Unidos. De momento es el dato genérico, el dato de la inflación general en términos anuales, cada vez más cerca de ese 2% de objetivo de la Reserva Federal. Los mercados lo tienen muy claro, la desinflación, el proceso está en camino. Y eso significa que si poco a poco seguimos bajando esa inflación, pronto estaremos en el 2% de objetivo de la Reserva Federal, con lo cual la Fed no va a tener, o cada vez tiene menos argumentos para volver a subir los tipos de interés. Claro, ellos dicen higher for longer, unos tipos más altos durante más tiempo. La duda está en cuándo van a bajarlos. Pero ya se empieza a hablar por parte de algunos miembros de la Reserva Federal de la bajada de tipos, que hasta ahora Powell no quería casi ni mencionarlo. Bueno, 3% de inflación PCE es el dato que hemos conocido. Estamos a la espera también de conocer los datos mensuales y los datos de la inflación subyacente. Si nos fijamos en el dato mensual, mucha atención porque aquí estaría uno de los puntos muy positivos del dato. Por un lado, les decíamos, la anual se ha mantenido prácticamente igual que lo que se esperaba. Por lo tanto, aquí no hay sorpresas. Pero en la mensual sí que hay sorpresas. No hay inflación, tampoco deflación, pero no hay variación de precios mes a mes, que es el primer paso para que haya una deflación y, por lo tanto, los precios empiecen a bajar, algo que ya saben. Bueno, si estamos hablando de una deflación pequeñita, de unas décimas, pues a lo mejor no es tan mala. Ahora, como veamos una deflación muy fuerte, aquí es donde los bancos centrales van a empezar a decir, cuidado, que yo no quiero deflación. Y eso a lo mejor puede disparar el pensamiento dentro de los banqueros centrales de, ojo, que a lo mejor hay que empezar a bajar tipos de interés ya para que la economía otra vez vuelva a activarse, aunque suficiente activada está ya, parece ser, en Estados Unidos, y se elimine la posibilidad de que pueda haber una deflación. De momento, buenas noticias para el mercado porque ahora mismo hay variación nula de los precios mes a mes en el mes de octubre, según los datos de la inflación PCE, la favorita de la Reserva Federal, 0,0%. Veníamos de una subida de precios mensual del 0,4% en el mes de septiembre. Se esperaba un 0,1%, es decir, se esperaba todavía inflación mensual, pero no la hemos tenido. Y eso puede ser una buena noticia para los mercados. Rápidamente, vamos a repasar rápidamente cómo están cotizando esos mercados financieros. No se mueven mucho. De hecho, lo están viendo ustedes en pantalla. Estamos viendo ahora mismo el futuro del Dow Jones. No se está moviendo prácticamente nada después de conocer el dato. Tenemos a los futuros del Nasdaq con un 0,3%, lo mismo, que estaban subiendo prácticamente antes de conocer ese dato del 3,0% para la anual, 0,0% para la mensual. El S&P 500 repunta un 0,3%, 4.573 puntos en esos futuros. Jornada tranquila, por lo tanto, aunque como les digo, la parte buena, por lo menos en los datos generales, todavía tenemos que echar un vistazo a la inflación subyacente, está sobre todo en la mensual. El eurodólar sigue cayendo, esto no ha hecho que cambie la perspectiva sobre la divisa europea. 0,3% es lo que está cayendo la divisa única, 1,0931. Y vamos a volver a conectar con Javier Echeverry para hacer el primer análisis del dato. Javier, cumple con expectativas en la anual y entiendo que la gran sorpresa, que no sé hasta qué punto es gran sorpresa, pero está en la mensual, 0,0% de variación de precios, noticia positiva para el mercado, pero tampoco está reaccionando mucho. Sí, indudablemente me quedo un poco con tu apreciación, ¿no? Más que gran sorpresa es efectivamente una buena noticia. Finalmente nos encontramos en un escenario sin inflación en la mensual y, por tanto, bueno, esto desde luego es una excelente noticia. En los mercados, ¿qué es lo que vemos? Pues básicamente un poquito de ruido, se está cumpliendo los pronósticos y, por tanto, con ese 3% no hay un gran movimiento. Sí que es probable que tengamos una reacción un poco más tardía, como sucedió ayer con ese dato del PIB, que vimos que en principio había un poco esa reacción tardía hasta que finalmente recortó bastante durante la jornada. Creo que hoy puede suceder algo similar. En principio, como te digo, los mercados no tienen un gran motivo para tener un impulso fuerte y, por tanto, lo normal es que sigan acumulando un poco en esa zona de máximos que venimos comentando, en la cual, si pasamos de nuevo a velas diarias, vamos a poder observar justamente esa zona de resistencia donde el precio, pues lógicamente, está testeando si puede subir o, por el contrario, sigue acumulando como lo está haciendo en estas últimas jornadas.
Echeverri, una preguntita más, porque decíamos, la subyacente todavía no la teníamos, pero ya estoy viendo con un poquito más de detalle el informe. Para la anual subyacente, 3,5%, veníamos de un 3,7%, por lo tanto mejora. En la mensual, la subyacente se queda en el 0,2%, sigue habiendo subida, pero veníamos de un 0,3%. Así que, por lo tanto, también noticia positiva en este sentido. ¿Crees que esta subyacente puede ahora sí mover el mercado más que la general o no? Porque es verdad que la Reserva Federal siempre se suele fijar en la subyacente del PCE. Claro, es que ahora realmente donde vemos ese efecto retardado es en la subyacente. Ahora mismo el PCE normal, el PCP anual, lo que nos da justamente es el movimiento que tenemos de manera más inmediata, pero donde tenemos que evaluar cómo han actuado las políticas monetarias de la Fed es justamente en la subyacente. Del mismo modo que cuando empezamos el alza de tipos de interés, la subyacente no se notaba, no había ningún tipo de cambio prácticamente al principio hasta que no pasaron 2-3 meses que empezó a afectar más a la subyacente y empezamos a ver algunas variaciones y no fue hasta prácticamente los 4 meses donde empezamos a ver que realmente había una afección por parte de la subyacente. Ahora sucede lo mismo, pero en sentido opuesto. Por tanto, en lo que más se centra la Fed es en esa inflación subyacente y en ver un poco cómo se comporta. Ahora mismo, solamente un poquito de ruido. Resaltaría justamente lo que has dicho en ese PC mensual, que se queda sin deflación y sin inflación, se queda en ese 0%. Me parece una sorpresa muy interesante que probablemente acoja bastante bien el mercado y, bueno, pues hay que contextualizar con toda la batería de datos que tenemos por delante en los próximos días. Javier Echeverri, como siempre, Active Trades España, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios Televisión siguiendo este dato de inflación. Gracias a vosotros, un placer siempre. Continuamos con el análisis. Saludamos ya a Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma Next Step Finance. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, decía, el mercado no reacciona mucho a pesar de que se cumple con las expectativas. Es verdad que no se mejora respecto a la inflación anual general, pero sí que se mejora respecto a la mensual. La subyacente mejora en la anual y en la mensual, pero el mercado no acaba de reaccionar. Bueno, es que el mercado, cuando no hay sorpresas, no se sorprende. Es decir, que los mercados se mueven por la sorpresa, para bien o para mal. Entonces, cuando el dato sale más o menos no, casi como esperado, porque aquí está el tema mensual que ahora comentaremos, pero básicamente el dato que se está esperando, el importante, sale exactamente como se esperaba, pues no hay sorpresas, no hay movimiento, pero sí hay algo de movimiento. Ese movimiento está interesante, lo estamos viendo en los bonos, teniendo en cuenta que llevan una subida, pues el precio del bono lleva una subida casi en vertical durante un mes, y sobre todo el 2 años, que es el que mejor refleja un poco esta situación. Y teniendo en cuenta eso, que casi no ha tenido una corrección, pues que hoy, de hecho, vuelva a subir el precio del bono a 2 años, nos está diciendo de alguna manera hasta qué punto está fuerte ese precio del bono, como consecuencia, yo creo, sobre todo, como habéis comentado muy bien, del dato mensual. Es decir, es psicológico, no es tampoco una diferencia enorme, pero el hecho, hasta ahora estábamos viendo que los datos mensuales señalaban que la inflación se moderaba mucho. Pero es la primera vez que tenemos un dato plano. Es decir, esto es importantísimo psicológicamente. Es como decir, de aquí al futuro podríamos tener una situación, yo no le llamaría deflación, le llamaría desinflación. Sería, yo creo, un poco más correcto. Deflación es cuando es negativa mucho tiempo, pero de desinflar. Entonces se ha estado ya desinflando. Y ahora ya digamos que tenemos un dato de 0. Esto es importante y hacéis bien en resaltarlo y creo que se nota en el precio del bono a 2 años y es positivo para los mercados en general. Y luego también la subyacente ha hecho lo que se esperaba y como bien indicaba Javier es muy importante esto porque poca gente lo dice. La subyacente básicamente sigue a la general. Lo que pasa es que hay una distancia en el tiempo hasta que eso se produce y por lo tanto realmente nos está diciendo el dato que si la general está bajando tal y como se esperaba, la subyacente va a seguir también bajando. Y es que ya estamos en la general, en el PCE, en el deflactor. Pero bueno, ¿qué es el dato de inflación? Que mira la Fed, estamos hablando de un 3%, es que pronto nos vamos a acercar al objetivo de la Fed. Y la Fed no necesita para no ya dejar de subir tipos, que eso ya es obvio, sino para empezar a plantearse bajarlos, como ya dijo el otro día
por primera vez un miembro de la Reserva Federal la posibilidad de bajarlos, pues no va a esperar a que estén al 2, porque si esperan a que estén al 2, los mantienen demasiado tiempo, demasiado alto, justo lo contrario de lo que decías, pues lo que podría ocurrir es que efectivamente ya fuera un problema. Por lo tanto, de alguna manera este dato confirma, bueno, entierra totalmente la posibilidad de que haya una subida de los tipos de interés, abre la puerta a que tengamos, ya estaba más o menos abierta, pero abre más, estaba entreabierta, ahora la abre a que de aquí a unos meses pudiéramos tener una bajada con los datos que tenemos ahora mismo. Si eso cambia, no, pero si con estos datos abre la bajada a que puedan llegar incluso a producir una bajada en algunos meses, y por lo tanto es un dato muy bueno para los mercados, que aunque estuviera descontado, no por eso deja de ser bueno, porque los mercados se mueven básicamente por lo que dice la inflación, porque es la que le dice a la Fed lo que tiene que hacer, y mientras la inflación siga bajando, los mercados van a seguir subiendo. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma Next Step Finance. Como siempre, un placer tenerte. Muchísimas gracias, Víctor. Igualmente, gracias a vosotros. Y ahora sí, vamos a analizar el dato en detalle, viendo y leyendo también en profundidad ese informe que publica el Bureau of Economic Analysis de la inflación PCE. Les decíamos, por un lado, se cumplen expectativas en la anual, se baten expectativas en la mensual y la subyacente baja, que esto es lo que interesa a la Reserva Federal. Pero vamos a analizar un poquito más en detalle todo esto. Javi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La subida interanual, como comentabas, es del 3%. Si miramos al dato mensual, el que nos da cuenta de, en un menor lapso de tiempo, cómo está la situación, aquí la caída es del entorno del 0,1% y el problema sigue siendo los servicios. La inflación de servicios sigue pesando en la economía, también en la estadounidense, porque los precios de estos suben de una manera mucho más acentuada que la de los bienes. Si nos fijamos en el PCE real, aquí también la mayor culpa de la subida intermensual de 2 décimas es de los servicios y todo culpa de viajes internacionales, servicios de atención médica o incluso de la alimentación, con lo cual el ocio sigue siendo una parte importante de esta inflación que se está registrando en Estados Unidos. Aumentan gastos, también las tasas de ahorro, ingresos y gasto personal, concretamente, Marta, llegan a rebotar mensualmente en el entorno del 0,2. Pues Javi, muchísimas gracias. Estamos muy pendientes de cómo se sigue moviendo el mercado, que les decíamos, está prácticamente estático ante un dato que ha cumplido con las expectativas y que incluso las ha superado en términos mensuales, acercándose a esa posibilidad de que haya deflación. Saludamos ya a Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING España. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y me resulta llamativo sobre todo que después de ese dato mensual en el 0,0%, variación nula de los precios, el mercado no se sorprenda, porque es verdad que en el dato anual no hay sorpresas, pero en el dato mensual sí. Entonces, no entiendo muy bien la reacción. Bueno, la sorpresa es menor, ¿no? Estamos hablando de solo una décima de punto y hay que entender el contexto en el que está el mercado, ¿no? Este dato llega en mitad de una narrativa que se ha venido formando a lo largo del último mes y que ha tenido como resultado un comportamiento espectacular del mercado mundial y el de la bolsa norteamericana en particular en el último mes, ¿no? Con subidas del 5% medidas en euros en menos de un mes. Eso es una barbaridad. Y este dato, pues entiendo que no mueve el mercado porque no aporta nada que haga cambiar esa narrativa. La narrativa que se había formado era la de y por fin ha llegado la confirmación de que no vamos a ver más subidas de tipos de interés, ¿no? En el último mes, hace un mes, el mercado todavía asignaba una probabilidad a que hubiera una subida de tipos de interés en el mes de diciembre de alrededor del 25%. No era el escenario central, pero un 25% es una probabilidad relativamente alta, ¿no? Y con los datos que han ido saliendo, en particular los datos de inflación y sobre todo, como bien mencionaba antes Víctor Álvaro González, el cambio en el tono de los miembros del Comité de la Reserva Federal han suavizado muchísimo su análisis, pues el mercado ha finalmente, digamos, abrazado la idea de que no vamos a ver, la seguridad de que no vamos a ver más subidas de tipos de interés y que, digamos, a partir de este mes ya hemos tocado el punto de inflexión y empieza esta nueva fase en la que ahora se trata de discutir sobre cuándo y cómo de profundo van a ser los recortes, ¿no? Pero ya quitamos totalmente de la mesa las subidas. Eso ha hecho que el mercado viva un periodo excepcional en el último mes y este dato que hemos visto hoy, digamos, no contribuye en nada para cambiarlo.
y ya se ha vivido, digamos, esa reacción, esa subida del 5%, ya está descontado que vamos a empezar que ya no va a haber más subidas, que la discusión ahora es sobre si el primer recorte de tipos viene en marzo, en abril o en junio, y por lo tanto, pues no, digamos, no había nada que digerir. Quería preguntarte también por las divisas, ¿no? Por el eurodólar, que tampoco está reaccionando mucho, tampoco este dato. Cae ahora mismo un 0,39%, 0,4 ya, 1,0927 concretamente. Hoy hemos tenido dato de inflación muy bueno también en Europa y entiendo que eso pesa más que el dato de inflación PCE. Supongo que también por la atención mediática que se le da, que no es mucha. Es verdad que el PCE, a pesar de que tiene un papel protagonista teóricamente en la toma de decisiones de la Reserva Federal, lo tienen ahí puesto como el indicador de referencia, a la hora de mover mercados suele tener menos fuerza que el IPC, ¿no? De todos modos, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo se han vuelto bancos centrales mucho más corales desde los últimos años, ¿no? Ya durante la crisis de 2008 quedó claro que las economías tan complejas, tan grandes, tan desarrolladas y con tantas interacciones como la europea o la norteamericana no se pueden valorar con un solo dato, ¿no? Entonces, digamos, ha perdido protagonismo. Pero es un dato interesante. Por si algún espectador no lo sabe, la diferencia entre el PCE y el IPC es que el PCE, el Personal Consumption Expenditure, mide el cambio en los precios de los bienes que consumen las familias norteamericanas, mientras que el IPC mide el cambio en los precios de los bienes que pagan las familias norteamericanas. Y esto puede sonar como un matiz metodológico menor, pero en el caso particular de la economía norteamericana no lo es, porque existe un gasto enorme que consumen las familias pero no lo pagan. Y estos son los gastos médicos, que en muchos casos pueden suponer una cuarta parte o un tercio de los gastos familiares, ¿no? Entonces, el PCE sí que tiene en cuenta este gasto, digamos, no lo pagan en la mayoría de los casos las familias porque lo paga directamente el empleador, pero es un coste asociado al consumo de las familias y es por eso, porque le parece más, digamos, más completo para reflejar lo que está pasando en la economía, que la Reserva Federal lo tiene como referencia. Nosotros miramos más, y el mercado mira más el IPC porque es un indicador que tenemos en todo el mundo, ¿no? Mientras que el PCE es más específico de los Estados Unidos. De todos modos, la reacción, como decía, es relativamente menor porque hay que entenderla en el contexto de una tendencia que lleva tomando fuerza en el último mes y eso se materializa de diferentes maneras. Una es en los mercados, la noticia de que, señores, ha acabado el castigo a los mercados, que es como los inversores ven la subida de tipos de interés, ha provocado una fiesta en los mercados mundiales, tanto en Europa como en Estados Unidos, que han tenido reacciones muy similares a estas noticias. Ahora miramos a la letra pequeña, que es, de acuerdo, ya no vamos a ver más subidas, ¿cuándo vienen las bajadas? ¿O cómo de profundas van a ser las bajadas? Y Estados Unidos ha sufrido una revisión mucho mayor que Europa. Mientras que en Europa, las expectativas de recortes de tipos no han cambiado excesivamente en el último mes, también se han adelantado, pero en Estados Unidos sí que han sufrido una revisión mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ING, que es un poco excesivo, estamos esperando que haya un recorte de 150 puntos básicos el año que viene. El mercado no cree que habrá tantos, pero sí ha revisitado sus expectativas y es en términos relativos que hay que entender la variación del euro contra el dólar. Es porque estamos pensando que nos habíamos equivocado en los tipos de interés y resulta que a finales del año 2024 el dólar tendrá un tipo de interés mucho menor de lo que creíamos hace un mes, por eso hay flujos internacionales moviéndose fuera de los Estados Unidos, ¿no? Grandes flujos de caja, de tesorerías y de inversores que o bien directamente en dólares o bien en la forma de activos están posicionándose para disfrutar de esos tipos de interés relativamente más altos que vamos a ver en Europa en 2024. Pues Francisco Quintana desde ING, como siempre, un placer tenerte, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y mientras conocíamos el dato de inflación PCE, se conoce otro dato todos los jueves a las 2:30 de la tarde, que también es importante porque nos viene a servir como un indicador adelantado del mercado laboral, que ya saben que ahora mismo, ojo, porque bueno, pues está muy en el punto de mira, sabiendo que parece que empieza a empeorar un poquito ese mercado laboral. Y el dato de hoy sugiere efectivamente que estamos en ese camino. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo que crecen
respecto a la semana pasada. Javi, cuéntanos el detalle. Sí, Marta, lo hacen en 7.000 nuevos reclamos de subsidios por desempleo, totalizan las 218.000, con lo que se da cuenta de una desaceleración del crecimiento económico, al menos por la parte del mercado laboral en Estados Unidos. Si miramos al total del desempleo asegurado, se queda la tasa en el 1,3%, asciende en 16.000 nuevas reclamaciones de subsidios por desempleo con respecto a los números de hace 7 días. La móvil de las últimas 4 semanas, es decir, la media móvil mensual, firma con un incremento de casi 30.000. Se totalizan casi 2 millones de estadounidenses que están solicitando a las agencias federales subsidios por situación de desempleo. Pues Javi, muchísimas gracias. Dato que por lo tanto puede dar alas al mercado de seguir pensando que la Reserva Federal podría dejar de subir los tipos de interés, como nos decía Víctor Álvaro González. Mercado que ahora mismo está relativamente estático. Vamos ya con el siguiente análisis, mirando sobre todo los movimientos en los mercados financieros. José Antonio Fernández Martín, analista y formador de traders de Thrive. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, como decía antes, poca reacción en los mercados financieros. Voy a echar un vistazo ahora mismo a cómo están los índices. El Nasdaq sigue con un repunte del 0,3 en los futuros, el S&P 500 0,35, relativa calma ante el dato de inflación PCE que hemos conocido. Sí, básicamente lo que estamos viendo es que los últimos datos que han alimentado las esperanzas de que la inflación se esté enfriando ya en Estados Unidos. Esto impulsa lo que son las expectativas de la Reserva Federal de que podrían empezar pronto a recortar tipos de interés, lo cual nos espera hasta el primer trimestre del año próximo. Y por lo tanto también ha ayudado de que en este caso haya habido recortes también por parte del rendimiento del bono americano. Esto también ha ayudado de forma inversa que el precio disminuya mientras que las acciones han subido. Vemos que el fondo de mercado sigue siendo alcista, hay una buena batería de datos macro y sobre todo lo que tenemos que fijarnos básicamente es que los datos reflejan fortaleza de la economía americana a pesar del consumo más débil de lo esperado y el impacto en mercado está siendo limitado, ya que el foco se centra en los comentarios dovish de algunos consejeros de la FED y en los buenos datos de inflación alemán y español. Bonos, que tampoco está siendo muy distinto al que teníamos justo antes, y al eurodólar, que ahora mismo cae incluso más de lo que caía antes. Estaba cayendo en torno a un 0,3, ahora un 0,4, 1,0922. Exacto, lo que estamos viendo del eurodólar es que a pesar de la caída intradiaria sigue manteniendo su perspectiva alcista, es decir, el eurodólar permitió un impulso desde la zona de 1,0879, un recorrido de 170 pips, actualmente se encuentra por encima de medias de referencia en gráfico diario, en este caso de 200 sesiones, y esta caída no hace más que reflejar en este caso también la fortaleza que está teniendo el euro respecto al dólar, al billete verde, y bueno, esperemos que ese impasse que hay que darle también al dato deflactor respecto al consumo y la analítica que se hace del consumo interno norteamericano, que supone el 65% de su PIB, pues tiene que seguir dándole fortaleza para recuperar los niveles previamente definidos. José Antonio Fernández Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias, igualmente. Y seguimos analizando de momento los movimientos en el mercado. Rafael Ojeda, Global Chief Market Strategist en Fortech Fancy CAF. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Wall Street ahora mismo en futuros con repuntes. Parece que la sesión va a ser tranquila después de conocer un dato de inflación que cumple con expectativas en la anual y que supera ligeramente las expectativas en la mensual, Rafa. Pues sí, la verdad es que todo apuntaba que el dato iba a ser relativamente positivo como ha sido y todo apunta que probablemente apuntaremos las subidas de las últimas sesiones y probablemente podamos ir hacia un rally navideño, que es un poco lo que el mercado apunta, ¿no? Rafael, vamos a echar un vistazo también a los bonos porque decíamos antes que también se estaban moviendo y ahora lo que estoy viendo es que a diferencia de lo que contábamos antes, que en la parte corta de la curva estaban retrocediendo los tipos de interés, ahora han empezado a subir. Hemos conocido también el dato, por cierto, de nuevas peticiones de subsidio por desempleo semanales que han subido respecto a las de la semana anterior, pero aún así estamos viendo subidas en los tipos, que no me cuadra mucho con un dato bueno de inflación y un dato malo en el mercado laboral. Bueno, pues hasta cierto punto tienes razón. Lo cierto es que lo que podría apuntar a esta subida de las tires en el tramo corto de la curva, a pesar del dato de desempleo, es que quizás se esperara que los subsidios pues fueran de una manera, digamos que el incremento de subsidios fuera de una manera más pronunciada. Todo apunta a que es verdad
que parece que hay un incremento de las peticiones de subsidios, pero ya con los tipos en el punto en el que están y ante una perspectiva de que es posible, aunque no probable, de que haya una última subida en diciembre, pues debería incrementarse las peticiones de subsidios de una manera más agresiva, ¿no? Todo apunta a que quizás sea un alto en el camino y que probablemente el empleo siga siendo el gran talón de Aquiles para la Reserva Federal para empezar a bajar tipos, ¿no? Y eso es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Que hasta qué punto este tema de subsidios de desempleo, es decir, que sea tan permanentemente elevada la diferencia entre oferta y demanda de empleos, puede hacer que la Reserva Federal tarde más tiempo del que el mercado quiere en bajar tipos de interés. Y un poco esa es la gran cuestión, ¿no? ¿Cuándo empezará la Reserva a bajar tipos? Rafael Ojeda, Fartes Fan SICAF, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adiós, buenas tardes. Bueno, dato de inflación PCE que se conoce en el 3%, igual que lo que se esperaba. Mercados financieros que apenas reaccionan mientras tenemos un dato de inflación mensual que mejora respecto a las expectativas, aunque lo hace solo una décima, hasta el 0,0%, que nos encamina cada vez dando más pasos hacia la deflación mensual. Y un dato, en este caso del mercado laboral, que se sitúa, en este caso, bueno, pues con un repunte de ese paro semanal, que son las nuevas peticiones semanales de subsidio por desempleo. Bueno, con esta situación hacemos una pausa. Enseguida volvemos con la mirada puesta en la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP. Ya ha empezado esa reunión, una decisión final que van a tomar y que muy probablemente sea de recorte de producción. Con esto hoy el petróleo se dispara en torno a un 2%. Se lo contamos enseguida.